Voy a hablarles del tema de diagnóstico ecográfico de la patología intraescrotal, algo de beneficios Doppler y vista extendida. Si bien los dos temas anteriores ya fueron abordados, temas de patología benigna y patología tumoral maligna de los testículos, ya queda un poco el campo en el que voy a hablar, pero espero no repetir alguna de las cosas. Sin embargo, he tratado de focalizar a ciertas cosas un poco más específicas en esta charla. Empecemos por algo bien interesante, que es por donde debemos empezar cuando hacemos el estudio de los testículos. Los testículos descienden al escroto más o menos al 7º mes de la gestación. Cada testículo está suspendido en el escroto por el cordón espermático, descienden junto con un repliegue peritoneal que es la túnica vaginalis. Esta túnica vaginalis tiene dos capas, una parietal externa adherida a la pared del escroto y una visceral interna. Normalmente existe una mínima cantidad de líquido intraescrotal entre estas dos capas, entre 2 y 3 centímetros cúbicos. La capa visceral está adherida a la túnica albugínea. Como vamos a ver ejemplos, esta túnica albugínea es una cápsula fibrosa adherida al parénquima testicular y forma un repliegue que delimita el mediastinum testicular donde están las arterias y forma septos que se proyectan hacia el mediastino y dividen al testículo en varios lóbulos, como veremos ejemplos. Cada testículo tiene más o menos 250 lóbulos separados por finos septos. Cada lóbulo tiene 1 a 4 túbulos seminíferos tortuosos, donde se forma la espermatogénesis y donde están formándose los espermatozoides. Luego de los tortuosos vienen los túbulos seminíferos rectos que se juntan y forman el rete testis. Y del rete testis se drena hacia el epidídimo vía 10 a 15 conductos eferentes. Entonces, los espermatozoides, luego de formarse la espermatogénesis en los túbulos tortuosos, pasan por los túbulos seminíferos rectos, el rete testis, de aquí salen por los conductos deferentes hacia el epidídimo, viajan por la cabeza, el cuerpo, la cola, conductos deferentes, y aún así no se cansan y cumplen su función cuando tienen que hacerlo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos los conductos seminíferos tortuosos, los rectos, el rete testis, los conductos eferentes, por donde salen hacia el epidídimo y luego hacia el conducto. Por otro lado, acá tenemos la túnica albugínea que produce estos septos, como veremos un ejemplo acá. Si ustedes se fijan aquí dentro del escroto, aquí tenemos el repliegue de la túnica vaginalis, una capa adherida al escroto, la otra adherida a la túnica albugínea, y esta túnica albugínea que está firmemente adherida al testículo forma estos septos fibrosos que forman los lóbulos y también el mediastinum testis. Un recuento muy rápido, de las arterias espermáticas vienen de la aorta, la vena espermática derecha va a la vena cava y la espermática izquierda a la vena renal. Y esto es lo más importante, ya que al desembocar en la renal es porque la causa por la cual la mayoría de problemas de varices especialmente están en el lado izquierdo por este drenaje diferente de que el lado derecho en cambio drena directamente en la vena cava. El testículo normal en el adulto tiene una longitud de 3 a 5, anteroposterior 2 a 3 centímetros, transversal 2 a 3 centímetros y un volumen de 6 a 25 en el adulto y desde niño, y de 1 a 6 en el niño. Normalmente existe un orquidómetro o es importante, ya que muchas veces en ciertos niños especialmente y en edad pubertad, cuando han tenido criptorquidia, nos piden que valoremos el tamaño del testículo y eso es muy importante saber de acuerdo a la edad del testículo cuál es el tamaño en el que estamos valorándole para saber si está pequeño o a lo mejor está dentro de rangos normales. Entonces hay tablas para cada edad y para cada edad, de acuerdo a los años, el tamaño de los testículos y su rango de percentiles en el que tenemos que estar siempre pendientes, ya que muchas veces podemos hacer un mal reporte sobrevalorándolo o infravalorándole el tamaño de los testículos.
Respecto al testículo normal, aquí tenemos nada más un ejemplo en un niño, un testículo de un centímetro cúbico, y en un adulto un testículo de 22 centímetros cúbicos. Nada más un ejemplo de testículos normales. Entonces les decía que la túnica albuginea firmemente adherida al borde del testículo forma este repliegue que se llama el mediastinum testis, en el cual podemos verlo aquí, muchas veces es refringente y otras veces hipoecogénico, que es por donde circula generalmente la arteria testicular, como ustedes pueden ver en este ejemplo, y adherida a esta, generalmente muy cerca, está también una vena principal del testículo, y es así como generalmente las vemos. Por otro lado, les decía que la túnica albuginea está adherida al testículo, y la túnica vaginalis tiene dos capas, una adherida a la piel y otra adherida a la túnica albuginea. Y entonces aquí tenemos justamente la túnica albuginea, la túnica vaginalis y la otra capa de la túnica vaginalis. Entre las dos pues hay un pequeño líquido que es normal, y por eso podemos identificarlo con alta resolución. Esta es la túnica vaginalis, la otra capa de la vaginalis, y la túnica albuginea, que forma estos finos septos que se introducen hacia el testículo. También vamos a ver el apéndice testicular y apéndice del epidídimo generalmente. Pueden ser tanto del testículo como del epidídimo como datos de normalidad. Aquí tenemos justamente un apéndice de la cabeza del testículo, y la vista extendida nos permite tener una imagen más panorámica de un testículo, tanto dentro de la normalidad como cuando haya también datos de anormalidad. Aquí tenemos toda la extensión del epidídimo, la cabeza, el cuerpo y la cola hacia el polo inferior del testículo. Y dentro del testículo, dentro del epidídimo, incluso se pueden ver eventualmente los conductos que circulan, por donde circularán los espermatozoides en el espesor de los mismos. Con un poco de buena resolución podemos identificar muchas veces los septos que les decía que forman la túnica albuginea. Y ustedes pueden ver este tipo de imágenes que no corresponden a ninguna patología ni tampoco a vasos sanguíneos. Fíjense, como lo vemos aquí, que son independientes de los vasos sanguíneos. Son estos finos septos que provienen de la túnica albuginea, que hay que saber diferenciar de los vasos sanguíneos. Respecto del Doppler, que es parte del tema que me tocó hablar, diremos que la arteria transmediastinal es una rama de la arteria testicular. El índice de resistencia es el parámetro más utilizado y raramente se encuentra por debajo de 0,5 en condiciones normales. Rara vez decir que es relativamente de alta resistencia, por encima de 0,5 generalmente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una arteria testicular con un índice de resistencia, como ustedes lo pueden ver aquí, de 0,52 como dato de normalidad dentro de un testículo. En cambio, la arteria cremastérica y deferente son de más alta resistencia, como en este caso, en el que es un dato normal de alta resistencia con una diástole más baja como dato de normalidad. ¿Cuándo vamos a encontrar alta resistencia en el testículo? Por ejemplo, cuando en una orquiepididimitis complicada, no aguda, sino más bien complicada, en la torsión testicular, en la cual existe incluso ausencia de flujo, en la obstrucción venosa u oclusión y en la compresión extrínseca, como en este caso, en que vemos una alta resistencia como una de las causas que estoy mencionando acá arriba. Y más bien baja resistencia encontraremos en la epidídimo orquitis por el aumento de vascularización lógica que se produce, y en ciertos tumores testiculares en que habrá baja resistencia, como en este caso que les estoy demostrando. En cambio, el flujo venoso puede estar aumentado en el testículo en los casos de orquitis, después de una torsión testicular y en el caso de una torsión transitoria en que aumenta y disminuye el flujo sanguíneo. Puede también haber una vasculatura aberrante como un varicocele intratesticular y malformaciones arteriovenosas dentro de los testículos. Entonces, vamos a hablar de la patología inflamatoria escrotal, y dentro de ellos de lo más común es la epididimitis, en el cual encontramos aumento del tamaño del epidídimo, aumento del flujo vascular,
una hipoecogenicidad inicial del epidídimo, una heterogenicidad tardía, es decir, de inicio es hipoecogénico, luego se hace heterogéneo. Hay un engrosamiento de la pared escrotal reactiva al proceso inflamatorio, un hidrocele reactivo moderado como consecuencia del proceso inflamatorio, y el testículo puede estar absolutamente normal. En cambio, en la epidídimo orquitis hay una afectación tanto del testículo como del epidídimo. El testículo aumenta de tamaño y las áreas afectadas focales generalmente son hipoecogénicas y hay un aumento difuso de vascularización. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo se ve una epididimitis en el cual el epidídimo está aumentado y hay un importante aumento de vascularización localizado exclusivamente en el epidídimo. Si ustedes se fijan, el testículo está bien y el epidídimo engrosado con aumento de vascularización característico de una epididimitis. Aquí tenemos en modo B, en el lado derecho, el epidídimo normal y en el lado izquierdo el epidídimo engrosado, ya un poco heterogéneo cuando empieza a hacerse una epididimitis ya de un poco más de tiempo de evolución. Y en esta vista extendida ustedes pueden ver cómo los que acabo de escribir se cumple todo. Tenemos un epidídimo engrosado, aumentado, heterogéneo, hay líquido reactivo en el interior del escroto y hay un engrosamiento de la piel. Entonces, en este caso, pues la vista extendida nos sirve mucho para demostrar toda la patología y la integridad anatómica del testículo, de que se trata únicamente de epididimitis. Entonces, tenemos el líquido, el engrosamiento de la piel, el epidídimo engrosado, especialmente en este caso a nivel de la cola, y el testículo normal. En el caso de la orquitis, en cambio, hablamos de un proceso inflamatorio del testículo en el cual está engrosado, aumentado de tamaño y especialmente con un importante aumento de vascularización, como tenemos muy claramente en el ejemplo que ustedes están viendo ahí. Y con el 3D inclusive se puede ver muchísimo mejor y más claro la imagen de una hipervascularización en el caso de una orquitis. Y realmente la vascularización es muy importante y como ustedes pueden ver va a haber áreas de testículo conservado y áreas hipoecogénicas dispersas donde generalmente aumenta la vascularización del mismo, y el registro Doppler en este caso naturalmente va a ser de baja resistencia porque son vasos dilatados por el proceso inflamatorio y en este caso pues tenemos un índice de resistencia 0.43 con una diástole elevada, consecuencia de la vasodilatación del proceso inflamatorio. Si comparamos el testículo inflamado con el testículo no inflamado, se puede ver muy claramente la diferencia de vascularización en el uno y en el otro. Siempre es conveniente hacer un estudio comparativo entre los dos testículos y entre los dos epidídimos cuando hablamos de este tipo de patología. Y en el caso mixto de una orquiepididimitis, ustedes pueden ver que el epidídimo está completamente heterogéneo, acá está el testículo, y el aumento de vascularización en los dos órganos, tanto en el epidídimo como en el testículo. Generalmente es menos frecuente, pero es más frecuente. Lo más común es la epididimitis pura, pero generalmente pues puede haber epidídimo orquitis, como vemos en este ejemplo. Como datos un poco raros, pero que pueden existir, son unas varices testiculares, como en este caso, en que vemos esta, se le ve así porque es una varice tortuosa que está transcurriendo, fíjense aquí, es el mismo vaso que está transcurriendo a lo largo del testículo y es una varice tortuosa. Es con alguna frecuencia lo vemos, si ustedes se fijan, esta es otra varice, fíjense aquí el flujo lento que se ve en este vaso muy lento, venoso, grueso, dentro del testículo, como lo estamos viendo en este caso. Y si se fijan aquí, es otra varice testicular que al pedir que haga maniobra de Valsalva, se ingurgita la vena y vemos cómo se llena de Doppler de color, que nos certifica el diagnóstico de una varice testicular. Pasamos luego a la torsión testicular. Es la torsión del cordón espermático, la interrupción del flujo vascular y el dolor testicular intenso que se presenta. Está asociado con varios grados de reflexión anómala de la capa visceral de la túnica vaginalis, envolviendo hasta el epidídimo y el cordón espermático. Normalmente el testículo rota libremente dentro del escroto, eso es lo común y corriente, y permite la torsión del cordón espermático por esta libre rotación que tiene el testículo.
Ocurre más frecuentemente entre los 12 y 18 años y puede ocurrir, sin embargo, a cualquier edad. Se dice una torsión temprana dentro de las primeras 6 horas, una torsión prolongada entre 6 y 48 horas y una tardía de más de 48 horas de evolución, en la cual ya existen infartos hemorrágicos que luego aumentan la ecogenicidad testicular y el testículo puede inclusive disminuir de tamaño. Cuando la oclusión es temprana, la torsión es temprana, el testículo presenta ecogenicidad relativamente normal, hay ausencia de flujo y puede existir un aumento del epidídimo y un hidrocele reactivo. Cuando es prolongado, pues hay un aumento de tamaño y ecogenicidad del testículo. Se debe siempre hacer el estudio comparativo con el testículo sano, especialmente con los parámetros Doppler de vascularización, ya que pasadas las 6 horas de torsión ya existe un daño irreversible. Nuestro diagnóstico tiene que ser lo más rápido y lo más temprano que sea posible. En la torsión del apéndice testicular, el flujo testicular se encuentra conservado y puede acompañarse de hidrocele reactivo. Y si el proceso es crónico de la torsión del apéndice testicular, se puede calcificar y puede aparecer como una calcificación flotante dentro de la cavidad escrotal. Un ejemplo de una torsión testicular, naturalmente que para ver esta imagen primero nosotros ya tenemos la clínica, el paciente que presenta dolor, generalmente paciente joven, que 17 años, presenta un dolor brusco del testículo, hacemos nuestro estudio y podemos hacer la comparación entre un testículo hipoecogénico agrandado, en el cual es el sitio del dolor que tiene en relación al testículo sano. En la vista extendida podemos comparar, hacer el estudio comparativo de los dos testículos que nos ayudan en nuestro diagnóstico. También existe un engrosamiento reactivo de la piel del hemiescroto, en el cual existe la torsión del testículo, como en este caso, este es donde hay la torsión, acá la piel está normal en el testículo sano. Ponemos el registro Doppler y como ustedes pueden ver, no existe ningún vaso sanguíneo dentro del testículo, el cual está agrandado y hipoecogénico. Comparamos con el otro, no hay vascularización donde hay la torsión y la vascularización normal en el testículo sano. Un ejemplo más de la torsión del testículo sin ninguna vascularización, que generalmente terminan en una orquiectomía, como ustedes pueden ver acá. Y después de eso, generalmente nos ha tocado ver la prótesis que les ponen justamente para con la condición psicológica del paciente que perdió un testículo. Es mucho más fácil que le pongan una prótesis, aunque en este caso le pusieron una un poco más grande de lo que él mismo quería. Bueno, respecto del trauma escrotal, diremos que el ultrasonido nos sirve para evaluar la extensión de la lesión. Puede haber un edema escrotal o del testículo, un hematoma, un hematocele, un hidrocele o una fractura o ruptura del testículo. En este caso, fíjense, un testículo de características normales y el testículo izquierdo postraumático, en el cual recibió un golpe directo y hay una fractura del testículo y una irregularidad de la condición del testículo. Con el 3D, fíjense cómo el testículo está completamente destruido, generalmente muchas veces no tienen reparación y hay que muchas veces extirparlo. Justamente aquí tenemos otro caso en el cual vemos el hematoma con detritus, con fibrina concomitante a una ruptura postraumática del testículo. Y otro caso de lesión ya puntual del testículo es golpes directos en el testículo, que sangra el testículo y se forma un hematoma dentro del testículo. Pero si ustedes se fijan, esta es una vista extendida y si comparan esta imagen, podría hacernos sospechar en lo que ya el doctor Domingos nos explicó hace un momento de una imagen del seminoma. Pero entonces ahí el Doppler color nos va a ayudar, ya que en el caso del hematoma más el antecedente postraumático vemos que no existe ningún vaso dentro de la lesión, ya que los seminomas son muy parecidos, pero en cambio son hipervascularizados. Fíjense la lesión de un seminoma, lo hipervascularizado que es, y la lesión en el modo B y en la lesión con el Doppler de color. Entonces la diferencia que nos ayuda y más el antecedente clínico del mismo.
En relación a generalidades de masas escrotales no testiculares, pueden acompañarse de dolor testicular, aunque la mayoría son asintomáticas. Cualquier masa testicular puede ser definida como maligna y hasta demostrar lo contrario. Un cáncer testicular, principal causa de cáncer en hombres jóvenes. La ecosonografía tiene alta sensibilidad y especificidad para detectar masas testiculares. Entonces, dentro de las masas escrotales, vamos a hablar especialmente estas, porque de tumores ya hablaron los expositores anteriores. Entonces, de las masas escrotales extratesticulares, hablamos de hernias inguinales, inguinoescrotales, varicoceles, quistes del epidídimo, quistes de la túnica albuginea y quistes de la túnica vaginalis. Las hernias inguinales más comúnmente incluyen el omentum y el intestino delgado. Cuando es el omentum, la ecogenicidad es difusa y un contenido graso característico. Cuando es el intestino, vamos a ver incluso peristaltis, contenido líquido o sólido, gas inclusive dentro del escroto. Es importante la maniobra de Valsalva y especialmente en la posición de pies. Así es como vemos una hernia inguinoescrotal con maniobra de Valsalva, lo cual el diagnóstico es contundente y no necesitamos ninguna otra explicación al respecto. Pero hay hernias tan grandes como estas, en el cual ustedes se fijan, aquí está el testículo y estas son asas de intestino que están ocupando todo el canal inguinal y hasta el mismo escroto. Todo esto es del intestino y el testículo está desplazado hacia el polo inferior del mismo. Respecto de los quistes, diremos que hay quistes del epidídimo, más comunes en la cabeza, también en el cuerpo y cola, llenos de líquido claro. Y la diferencia con los espermatoceles es que generalmente los espermatoceles difíciles de diferenciar entre el uno y el otro, pero el espermatocele son quistes más grandes, multitabicados, contienen espermatozoides y el líquido es algo más denso, un poquito más denso, no tan claro como en los quistes simples, aunque es de difícil de diferenciación. La vista extendida, que es motivo de esta charla, nos permite visualizar mejor estas estructuras de tanto del quiste y de un testículo sano, quistes muy grandes como estos que lo estamos viendo aquí, y la diferencia entre un quiste simple que lo ven con contenido anecogénico claro, en cambio un espermatocele generalmente tiene un contenido un poquito más denso, más grumoso y con espermatozoides en el interior del mismo. Naturalmente eso es un estudio citológico, pero bueno, esa es la característica de un contenido un poquito más denso. Igual que cuando vemos que hay múltiples quistes dentro de la cabeza del epidídimo. Luego pasamos estos quistes de la cabeza del epidídimo, muy grandes y muy evidentes. Luego tenemos quistes de la túnica albuginea, que están dependiendo de la capa que está adherida al testículo de la túnica albuginea y que se insinúan ligeramente hacia el interior del testículo. A diferencia de los quistes de la túnica vaginalis, que en cambio están por afuera del borde de la túnica vaginalis y de la túnica albuginea. Están por afuera ocupando la parte, pueden depender tanto de la pared escrotal como de la pared que está, de la túnica vaginal que está adherida al testículo. También tenemos los quistes intratesticulares. El registro Doppler nos permite certificar que no existe ninguna vascularización. Su condición de ser quísticos, encapsulados, bien delimitados, avasculares, nos hace el diagnóstico diferencial con tumoraciones intratesticulares. Luego, la ectasia del retetestis es otra de las patologías. No sé si tal vez en la primera charla de ahora que no pude asistir hablaron del retetestis, que muchas veces se le considera incluso como un tumor, o la ectasia del retetestis puede ser causa de desencadenamiento de un tumor dentro del retetestis. Y si se fijan en este video, podemos ver aquí los espermatoceles de la cabeza del epidídimo, que son una de las causas del retetestis, justamente por oclusión extrínseca del drenaje del retetestis hacia la cabeza por la presencia de los quistes, hace que se produzca este retetestis importante. En el epidídimo también pueden haber tumores, como en este caso, en el que ustedes pueden ver que en el epidídimo existe esta nodulación refringente bien delimitada, encapsulada.
avascular, generalmente no tienen vascularización, y se tratan de tumor adenomatoide del epidídimo. Son, con alguna frecuencia sí se los ve este tipo de tumores extratesticulares. Y para terminar mi charla, porque ya estamos con el tiempo justo, quería nada más explicarles que eventualmente la vista extendida es muy raro. Yo he tenido únicamente un caso de una persona pues, que tenía una poliorquitis, en el cual ustedes pueden ver aquí 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, como casos muy raros, pero que existen realmente, y eso es todo. No he querido meter nada de tumores porque ya los temas anteriores hablaban de tumores, pero espero que con esto les pueda haber ayudado en lo que se refiere a la parte de testículos y Doppler. Muchas gracias.